político y económico. Estamos analizando todo este panorama y las consecuencias de la salida de Chevron de Venezuela, pero te comentaba antes de irnos a la pausa que muchos auguran un escenario parecido a lo que se vivió en años pasados con este cese de operaciones y con todo el tema de sanciones económicas contra Venezuela, pero el Ejecutivo ha anunciado una serie de medidas, también ha anunciado otras alternativas diferentes a lo que es el petróleo, la dependencia netamente del petróleo, para evitar que el escenario sea tan agudo como se vivió en años pasados. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, es que el gobierno ha demostrado ciertamente saber surfear la situación de las sanciones y es lo que no entienden quienes las promueven. Es decir, quienes promueven el escenario de sanciones porque consideran que eso es un duro golpe para el gobierno, lo que sea, lo que no entienden es que eso es como darle un tiro al pie, lo dejas cojo, pero sigue vivo, sigue caminando, sigue pensando, sigue alimentando, sigue adelante. Es decir, hay gente que no lo ve, que no lo entiende, que el gobierno conoce ya la forma porque ya la ha experimentado y la ha superado de surfear las sanciones. Entonces, ¿cómo tú, actor político de oposición, sigues promoviendo algo que convertiste en una estrategia y que como estrategia fracasó? Tienes que revisarla. Tienes que ver hasta qué punto te conviene que asfixiar a la población al punto Pero tal. ¿por qué si es una estrategia fracasada, como lo señala de este sector opositor, por qué siguen siendo escuchados en los Estados Unidos? Bueno, porque obviamente tienen lobby, tienen fórmulas de entrar y, insisto, la decisión del gobierno de Trump, de la administración Trump, no es basada en los intereses de la oposición venezolana. Quiero ser muy insistente en eso. Es basada en intereses de política doméstica. Trump requiere del apoyo de sus congresistas y particularmente de los congresistas de la Florida, para poder llevar adelante las decisiones domésticas que requieren aprobación parlamentaria. Ahora, entonces aquí no es un tema de que Trump le esté prestando atención a estos grupos que por supuesto hacen daño, promueven y utilizan estos canales porque tienen vinculaciones con estos congresistas norteamericanos para justamente verse beneficiados, porque han convertido esto en un modus vivendi. Entonces por eso yo creo que aquí hay que insistir y hay grupos de la oposición y de la plataforma unitaria que han venido promoviendo la no promoción de las sanciones por una parte, por otra parte el reimpulso de la vía electoral a pesar de las condiciones complejas en las que se encuentra la vía electoral. ¿Qué pasa que este sector de la oposición que promueve un lema de no sanciones y también de la vía electoral, qué pasa que no tienen la misma fuerza política? Bueno, se encuentran por un... disculpa, te estás refiriendo al grupo en el extranjero que promueve la no participación. Ok. Bueno, no la tienen porque no están aquí, empezando por allí, pero hacen mucho daño desde afuera, desafortunadamente, porque, insisto, han convertido en un modus vivendi esta fórmula de tratar de asfixiar y de que el boicot electoral va a generar un cambio de gobierno. Lamentablemente, o sea, lo que llama la atención en todo este caso es que estrategias que ya han sido utilizadas en el pasado y no han funcionado, sigan siendo utilizadas como bandera en este momento. Tú no puedes, como actor político, promover estrategias por las que ya transitaste y fracasaste como si fueran una novedad. Pero te preguntaba con respecto al grupo de la oposición que no está de acuerdo con las sanciones, sí, que defiende la vía electoral, te preguntaba por este grupo. Porque, ¿qué les falta para tener la misma fuerza política? ¿Qué les falta para ser escuchados de la misma manera que este grupo que pues, promueve las sanciones y al final pareciera que las consigue? Bueno, yo creo que el hecho de estar en Venezuela tratando en medio de unas difíciles circunstancias de generar unos mecanismos de unidad para ponerse de acuerdo y promover la participación electoral, sabiendo que las condiciones evidentemente son muy complejas y después del 28 de julio lo son aún más. Nosotros el 28 de julio pasado estuvimos en una elección que en el mejor de los casos fue semicompetitiva, cuyo resultado al día de hoy no ha sido publicado oficialmente en la página del CNE. Es muy difícil salir a argumentar que la participación electoral debe producirse y debe darse, y que es lo más estratégico dentro de las terribles circunstancias. Eso resulta lo más estratégico. Bueno, la oposición está buscando mecanismos internos para seguir subsistiendo y quizás no ha conseguido los mejores mecanismos de articulación para poder hacerse escuchar ante otras instancias, pero yo creo que sí hay intentos en ese sentido, bueno, pero se imponen estas tesis, digamos, de los más ruidosos quizás. Sin embargo, estos grupos de la oposición que participaron y que estamos hablando de que promueven la vía electoral aceptaron toda la decisión emitida por el ente judicial con respecto a la decisión final de los pasados comicios del 28 de julio. Por otro lado, te consulto. No, pero yo estoy hablando de los miembros de la plataforma unitaria
que no participaron en ese juicio, pero que, digamos, a pesar de que hay una controversia en torno al resultado por parte de esos grupos, ciertamente están planteando como estrategia política que no se puede dejar de participar. Y es que es inaudito no participar. Es decir, yo puedo entender que participar en estas condiciones se vea muy mal, sea terrible, pero es que no participar tú sabes que te conduce a nada. Entonces, entre la certeza de que un camino, el de la abstención, te va a conducir a la nada, y la posibilidad de que participando tú logres algo, tienes que participar. Además, si tú estimas que sacaste 8 millones de votos en la elección del 28 de julio, ¿cómo tú dejas que eso se te diluya en las manos? ¿Cómo tú no utilizas esa fuerza para tratar de movilizar a esa gente que además el gran mensaje que dio el 28 de julio pasado es que quiere resolver sus problemas votando? Quiere seguir participando, aunque parezca inaudito en medio de estas circunstancias. Bueno, líderes de la oposición señalan que esto sería una gran oportunidad para tener alcaldías, gobernaciones, voceros regionales en los municipios y, por supuesto, también una representación más equitativa dentro de lo que es el Parlamento. Te pregunto, hablabas de que Trump, el presidente de los Estados Unidos, responde no a deseos de la oposición política venezolana, sino a presiones internas de lo que tienen que ver con la política en su país y también con respecto a tener a sus electores contentos. Te consulto, una vez que pase todo este momento, toda esta presión política interna que vive Donald Trump con respecto a sus senadores y a los electores, una vez que los tenga contentos, como decimos nosotros los venezolanos, pueden revertirse algunas medidas, porque al desinstalar, al llevarse todo en 30 días de Chevron, se ve un poco difícil esto de que, bueno, luego ya yo me voy a suavizar con respecto a Venezuela, pero se ve difícil si ya desinstalas. Bueno, coincido contigo y ese es un poco el análisis. Nosotros estimábamos que una vez que se produjera la decisión pues de dar por terminadas las operaciones de Chevron en Venezuela y de levantar las licencias a las sanciones que pesan sobre el Estado venezolano, iba a darse un lapso de 6 meses que podían ser útiles a los efectos precisamente de negociar una licencia en otros términos, que incluyera, por supuesto, el mantenimiento de Chevron, que ya tiene operaciones, que ya tiene resultados, que tiene una capacidad instalada, que produce buenos números a los efectos de la economía venezolana, pero también a sus propios efectos, como empresa, lo cual, por supuesto, es bueno para los Estados Unidos. Pero esta salida apresurada, estos 30 días que inclusive van en contravención con lo que la propia licencia previa establecía, que era ese plazo de 6 meses, recuerda que se renovaba el primero de cada mes por 6 meses y a partir de ese momento Chevron podía tener, a partir del momento de la revocatoria, podía tener 6 meses. ¿Tienen ellos algún amparo jurídico para extender esos 30 días? Bueno, por supuesto que lo tiene dentro de la seguridad jurídica norteamericana. En Venezuela simplemente está sujeta a lo que Chevron pueda operar, conforme a la legalidad de los Estados Unidos. Ellos deben estar intentando acciones para conseguir al menos una extensión. Al final lo que se ha producido es una decisión ejecutiva y en tanto ejecución ejecutiva debe producirse en los términos como fue provista por parte de los Estados Unidos. Julio, pero ellos tienen que buscar un mecanismo, seguramente de extensión o alguna fórmula de reconsideración que se ve poco probable, pero bueno, ellos tienen intereses aquí que salvaguardar. Julio, nos hemos quedado sin tiempo y quería consultarte. Para algunos analistas sería posible una segunda visita de Grenell en Venezuela. Dicen, no, esto la aceleró, esto la agilizó. El enviado del gobierno de los Estados Unidos va a venir más rápido. Pero para otros esto simplemente disipa esa posibilidad de tener una segunda visita del enviado de los Estados Unidos. Ya de forma puntual para concluir, ¿qué opinas? Bueno, nadie pensaba que un representante de alto nivel de los Estados Unidos iba a venir a menos de una semana de haber Trump asumido su segunda administración, por lo cual aquí todo puede pasar. Lo que no sabemos es si esas conversaciones se van a producir para hablar del tema de hidrocarburos o para hablar de otros temas, como lo es, por ejemplo, la liberación de los norteamericanos que todavía siguen aquí, u otros intereses de naturaleza geopolítica. No lo sabemos. Aquí hay que esperar que las cosas se produzcan. Por supuesto, es un muy mal síntoma que solamente esa parte pues de la decisión de los Estados Unidos de que tenga que ser en 30 días,
cuando se vayan, pues, o cuando cesen las operaciones de Chevron. De tal manera que es cuestión de esperar. Debo decir que la decisión o la forma que el gobierno venezolano ha adoptado para responder a esto ha sido inteligente, no ha sido virulenta, no ha sido violenta, sino que por el contrario ha sido una respuesta prudente que deja la puerta abierta a cualquier conversación de este tipo que por el bien del país esperemos que se esté dando. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Primera Página. Con mucho gusto. Julio Cellini Ramos, abogado y consultor político. Hacemos